noches, bienvenidos a un nuevo capítulo de Ciudadanos aquí en CNN Chile. El análisis de los temas de actualidad, el debate en CNN Chile, junto a nuestros panelistas Hernán Larraín, Mónica González, Rafael Berguán, Alberto Mayol. Muchísimas gracias a los cuatro por acompañarnos y gracias a ustedes también por su sintonía y sus comentarios. Recuerden que sus comentarios con gato Ciudadanos CNN van a estar apareciendo permanentemente en pantalla. Y también la votación de ustedes es fundamental para determinar lo que ocurre con nuestra pregunta de la semana. La vamos a revisar ahora. Nuestra pregunta es la siguiente. Frente al temporal en la zona central, ¿quién cree usted que lo hizo peor? ¿El Estado, Aguas Andinas o Costanera Norte? El Estado, Aguas Andinas o Costanera Norte. Participa a través de Twitter, Gato Ciudadanos CNN. Ese va a ser tema de debate entonces para la jornada de hoy. Pero antes del debate partimos con nuestros minutos de confianza. Y el primer minuto me lo voy a tomar yo mismo para partir en Ciudadanos de CNN Chile. Este fin de semana vimos a la presidenta Bachelet departiendo en una reunión pública y luego en una comida privada con Carlos Cardoen, ex traficante de armas, ex proveedor de bombas de racimo de Saddam Hussein y con una orden de captura internacional. Los últimos gobiernos de Chile han hecho gestiones diplomáticas por la situación judicial de Cardoen. La Cámara de Diputados y el Senado, con apoyo transversal, han aprobado proyectos de acuerdo al respecto. Incluso dos parlamentarios, Rodrigo Álvarez de la UDI y Juan Pablo Letelier del Partido Socialista, se reunieron en Washington con personeros del Departamento de Estado para interceder a favor de la situación personal de Cardoen. Es más, incluso se le condecoró con la orden Gabriela Mistral, una orden con la que el Estado de Chile ha entregado, por ejemplo, a gente como Gabriel García Márquez, Paul McCartney o Raúl Ruiz. ¿Por qué tanto apoyo de un Estado hacia la situación personal de una persona como Cardoen? Una pista. Es un financista y ha sido un financista de campañas políticas en nuestro país. Alberto Mayol, minuto de confianza. Gracias, Daniel. Primero vimos a las empresas y su modelo económico con las manos de la colusión. Ahora lo vemos con los pies de barro. El centro financiero de Santiago, irónicamente, fue prácticamente embarrado por completo por una concesionaria privada. Las famosas concesionarias de lo público y lo privado que a Ricardo Lagos tanto le gustan. Pues bien, la pregunta que tenemos que hacernos es bien simple. ¿Cómo es posible que haya ocurrido lo que ocurrió en Santiago este fin de semana? ¿Cómo es posible que no se invierta el dinero necesario para que esas cosas no acontezcan? ¿Qué es lo que está pasando? Aguas Andinas gana $200 millones el año pasado. $200 millones. Más de $500,000 al día. Autopista Costanera Norte gana $120 millones. $200 millones, para que tengan una idea, son 4 veces las ISAPRES, todas juntas reunidas. Pues bien, ¿por qué pasa todo esto? Porque no regulan. O sí, regulan el precio, pero no los costos. Les regulan el precio para que ganen esto y no los costos para que no tengan costo. Y eso, adivinen por qué acontece. La respuesta ocurre, se puede ver todos los días en la prensa. Gracias, Alberto. Rafael. Buenas noches. Los primeros años de vida son fundamentales para desarrollar la capacidad cognitiva de la gente. Es el momento cuando uno aprende a aprender. Pero el gobierno decidió enfocar su reforma educacional en la educación superior. Y lo hizo prometiendo además gratuidad universal. Esto no solo es técnicamente equivocado, se enfoca en el lugar equivocado, sino que además es absolutamente injusto, porque asigna miles de millones de dólares a financiar la educación de las personas muchas veces más afortunadas y lo hace sacrificando otras necesidades que son mucho más apremiantes, relacionadas a necesidades sociales, necesidades, por ejemplo, educativas de los niños más pobres. Al mismo tiempo, lamentablemente, la semana pasada tuvimos un drama nuevamente. En el Sename murió una niña, según su directora, por pena. Bueno, la fragilidad del Sename es algo de lo que hemos escuchado hace mucho tiempo. Y en parte tiene que ver con falta de recursos, los mismos recursos que se usan para financiar la educación de los más ricos. Yo quiero solo en 2 segundos leer la carta del fin de semana del rector Pérez de la Universidad de Chile. Dice: esto es gracias a un Estado insensible e irresponsable que sigue concentrado en gastar de manera improvisada todos sus recursos en la educación universitaria y postergando la educación pública, parvularia y básica para los niños más pobres, quienes se ven obligados a recibir una educación de pésima calidad que los condena a seguir viviendo en la pobreza y marginalidad. Gracias, Hernán. Qué buen minuto, Rafael, porque también me quiero referir a lo que ocurrió en el Sename. Y porque creo que las noticias de los últimos días, que son muchas de ellas impactantes, han hecho opacar un drama muy profundo.
y es la muerte de una niña de 11 años en un sistema que cuida a nuestros menores, o más bien los descuida. Hace algunos días fue publicado un estudio de UNICEF a propósito de la pobreza infantil en los países de la OCDE. Chile goza de un pésimo último lugar. Uno de cada 4 niños en Chile están bajo la línea de la pobreza. Son más de 1.200.000 niños. Y efectivamente, como apuntaba Rafael, ¿qué ha hecho este gobierno en materia de prioridad, de foco en materia de recursos para corregir inequidades y en materia de educación? Educación superior. Gratuidad. En días en que la gratuidad hoy día está en plena discusión, el proyecto del gobierno, y donde la nueva mayoría no es capaz de ponerse de acuerdo, creo que lo que ocurre en el Sename, ese drama, y los datos que entrega UNICEF nos hacen que nos preguntemos dónde poner los recursos. Pensemos en los niños. Mónica. Qué maravilla que estemos pensando 3 de nosotros en lo que le pasó a Lisette, porque mi punto de vista difiere de usted. Yo creo que algo está funcionando muy mal entre las personas que tienen influencia y poder de decisión en este país. Porque vimos recién desplegarse una enorme parafernalia, una enorme cantidad de debates, personas que iban al Congreso, pensando en cómo se cuida un feto, hipotéticamente la vida de un ser humano. Y cuando se trata de Lisette, una niñita de 11 años, cuyo cuerpo estaba maltratado por la violencia de la violación que sufrió, violaciones, y su cabecita prisionera entre las amenazas, el acoso, los insultos, el maltrato. No era hipotética, era una niñita de carne y hueso, violentada y a la cual el Estado debía proteger y garantizarle la vida y que pudiera tener alas. Esa niñita violentada, maltratada, nadie le garantizó nada en la vida. Son más de 14.000 niños que el Estado debiera proteger, que son los más vulnerables, los más desvalidos, y no se hace. Y quiero decir que esto es más grave. En 2013, CIPER reveló en una serie de reportajes que el estado de abandono en que están los hogares del Sename en Chile. Hubo una comisión investigadora de la Cámara. Hubo un ministro de la Corte Suprema en que estuvo acusado por notable abandono de deberes. Perdón, han pasado 3 años. Tengo la sensación que aquí hay muchos que han caído en incumplimiento de deberes. ¿Hasta cuándo, digo yo? ¿Cuántos niños, cuántas Lisette más tienen que morir antes de que cambiemos esto? Gracias, Mónica. El tema, sin duda, que marcó la actualidad noticiosa de este fin de semana fue la crisis del agua. Una crisis, primero, por el agua potable, que no estuvo disponible para 4 millones de personas durante gran parte del fin de semana, y luego por el agua que corrió y que provocó enormes estragos en la comuna de Providencia. Vamos a la nota y luego al debate. Esto no es por desborde del río Mapocho, sino que es porque el agua salió por uno de los túneles. Se desbordó por debajo, por las obras que estaba realizando Costanera Norte. Todos somos generales después de la batalla, obviamente que se podrían haber tomado otras medidas. Pudo haber sido absoluta y totalmente evitable. El Mapocho está vacío, el Mapocho está acá. Vamos a esperar el resultado del sumario para ver exactamente cuáles son las responsabilidades. Suspender las clases en toda la provincia de Santiago. No podemos arriesgarnos a que un colegio funcione sin agua potable. Aquí tenemos claro que hay responsabilidades, pero yo insisto, hoy día es el momento de la emergencia, las responsabilidades se verán cuando resolvamos los problemas que hoy día persisten. Muy importante, no se desbordó el Mapocho. No se desbordó en lo absoluto, lo que pasa es que fue desviado hacia un lugar donde no se debió haber sido desviado. Un solo dato al respecto. El plan de manejo, aprobado en este caso, hablaba de que debía ser capaz de sustentar 80 metros cúbicos de agua por segundo. En este caso fueron 120 metros cúbicos de agua por segundo. El plan no fue lo suficientemente previsor. Un sistema frontal anunciado con una semana de anticipación no fue suficiente para que se tomaran las medidas ni en la empresa ni en el gobierno. Lo que muchos se preguntan hoy, ¿quién es el responsable de lo que pasó? ¿Hernán? Yo voy a partir con una pequeña digresión, porque efectivamente el debate se ha puesto sobre las responsabilidades del desborde del río Mapocho.
Pero aquí han habido muertos, han habido desaparecidos, hay damnificados. Ha habido un drama en materia de salud pública, que es más de 5 millones de personas estuvieron sin agua potable por más de 36 horas, con todo lo que eso significa. Y creo, y en ese sentido, la pregunta que quisiera hacer público también debería incluir a otro actor, creo yo, a los medios de comunicación. Porque si hay alguien, creo, que lo ha hecho mal también en esta vuelta, ha sido los medios de comunicación que han abusado del espectáculo del desborde, sin atenerse primero a las necesidades y a las prioridades que de verdad son las urgencias sociales que se vieron este fin de semana. El gobierno se la jugó por instalar el debate respecto de las responsabilidades, haciendo el choque entre el Estado y las empresas, y creo que es un debate muy importante, y creo que hay que entrar en él. Pero quiero hacer notar que los medios y en general el debate de todas las personas se puso el foco, digamos, en el espectáculo del desborde y no en los dramas que realmente eran prioritarios, las personas y el tema del agua potable. Solo para retocar, Hernán, si bien es cierto que hay casos bastante más dramáticos, hay personas fallecidas, en los demás casos uno entiende que no hay una responsabilidad directa de una acción humana, porque lo que pasó en Providencia no tuvo nada que ver con la acción de la naturaleza, fue algo provocado directamente por un error humano. Eso es lo que lo hace distinto tal vez de otras soluciones más dramáticas, más trágicas, pero donde uno no ve que haya un Estado o una empresa responsable de haber provocado tamaño problema. Está bien, yo quiero el foco, y ojalá sea una invitación a conversar sobre esto, es que durante la cobertura del drama de lo que ocurrió el día sábado y el domingo, el foco también estuvo en la responsabilidad del desborde del Mapocho, cuando habían otras necesidades mucho más urgentes. ¿Cuál? Por de pronto, las desapariciones, por de pronto, los damnificados, por de pronto, la ayuda focalizada, por de pronto, lo que significaba que 5 millones de personas estuvieran, en términos de salud pública, sin agua potable. Y en cambio estábamos discutiendo sobre los daños en el Costanera Center, los estacionamientos, la naturaleza, el desborde, los locales en Providencia. Todos temas que me parecen, por supuesto, dignos de tratar y que los medios deben informar. Pero la prioridad, ¿dónde debe haber radicado? Creo que durante la emergencia debe haber sido los medios al servicio de la emergencia. Ese es mi punto. Perdón, si información se trata, fue información durante la primera media hora, porque fueron 12 o 14 horas seguidas en las que uno podía ver cómo se repetía una y otra vez la misma imagen. Yo no sé, aprovechando, aquí tenemos un sociólogo, tenemos dos periodistas, no sé qué opinión tienen ustedes con respecto a la cobertura de este evento. Yo sé que no fue distinto a lo que ocurría en otras ocasiones, pero yo traté de poner atención pensando que estoy en este programa y traté de hacer la tarea y tratar de entender lo que estaba pasando. Y quizás no lo había hecho en el pasado, y me llamó muchísimo la atención ver que todos los canales abiertos, incluido Televisión Nacional de Chile, y estoy poniendo un foco ahí porque creo que debe ser un canal distinto, podemos hablar de eso también, da para otro tema, y ver que en realidad daba lo mismo que canal veías y daba lo mismo si era a las 9 de la mañana, a las 2 de la tarde o a las 8 de la noche, porque íbamos a seguir viendo una imagen de Lyon con Providencia. Ahora, esa imagen seguía estando ahí. Y era bastante dramático que siguiera estando ahí, digamos. O sea, los medios, y le quiero dar la palabra a Alberto, digamos, para no hacerme cargo simplemente de una defensa corporativa, pero los medios están dando cuenta de algo que estaba ocurriendo, efectivamente. Mostraron una esquina de un drama que la verdad que fue bastante más extenso y que muy probablemente, porque no lo vimos, pero lo sabemos por experiencias pasadas, debe haber tenido también implicancias solo por la cantidad de agua que cayó en un montón de barrios donde hay personas bastante más frágiles. A mí me llamó la atención simplemente la monotonía en el discurso y la monotonía en las imágenes. Al menos, dos cosas. Al menos en CNN Chile mostramos varias otras situaciones que estaban ocurriendo en muchas otras partes. No nos quedamos solamente en una esquina, ni fue solamente eso de lo que informamos. Pero efectivamente había una situación ahí que no era habitual, que no era parte de la cotidianidad y que no se explicaba sencillamente por un fenómeno natural fuera de lo común. Por eso me parece que eso es especialmente relevante, lo que pasó en Providencia, porque fue algo generado, insisto, por la acción humana, y en la cual creo que es importante también que los medios tengamos un rol no solamente de mostrar que algo está ocurriendo, sino de ir un poco más allá en buscar explicaciones y en buscar responsabilidades. Y solo una frase más, y a propósito de lo que tú dices, Daniel, y de lo que dijo la presidenta, que yo creo que tiene toda la razón del mundo con lo que dijo. A mí me parece que ojalá que estas 24 horas intensas de imágenes que yo entiendo estuvieron concentradas en lugares bien chiquititos de este problema, no nos lleven a olvidarnos de esto en un par de días más, porque más allá del drama terrible que uno no puede entender si no lo vive, la verdad que desde la política pública lo importante viene ahora, y es saber, no hoy día en la tarde ni mañana en la mañana, pero saber de aquí a un plazo razonable quiénes fueron los responsables y asegurarnos de que aquellos que fueron responsables, bueno, tengan que ser sancionados como corresponde de acuerdo a la ley. Alberto. No me puedo referir a la cobertura de televisión porque la verdad es que no la vi, así que no sé cuál es el nivel de sesgo que tiene, no me parece
desgraciadamente muy habitual que los canales de televisión tienden a mostrar la imagen que es más interesante y no tener que explicar cosas más complejas, y creo que los políticos de alguna manera se aprovecharon un poquito de esta situación para jugar un partido efectivamente con una noticia que era más localizada respecto a una noticia que era más grande que el corte de agua. Yo lo único que pido es que a las autoridades que están pidiendo sumarios contra Costanera Norte pidan el mismo sumario contra Aguas Andinas, porque me da la impresión de que hay elementos de proporcionalidad en los dos casos. En los dos casos habían supuestamente, y esto es lo que quiero que haya un pronunciamiento bien claro, da la impresión, porque ni siquiera fue explícito en todo lo que dijeron las autoridades, da la impresión que sí había acuerdo con las empresas respecto a cuáles eran los límites en los cuales tenían que hacerse responsables. Y por tanto sí habría una responsabilidad de las autoridades al darle límites que no son equivalentes a los promedios y no a las excepciones. En Santiago hemos tenido lluvia muchísimo más intensa que la que tuvimos el fin de semana. Y por tanto es natural pensar que tienen que estar preparados los sistemas para aquello, o al menos tiene que haber información suficiente para saber que eso no va a acontecer, o al menos tenemos que saber que esas empresas que tienen millonarias utilidades tienen que hacer alguna inversión para que esto no acontezca. Entonces, pensemos en si acaso el gobierno, o el anterior, les dio instrucciones de que a cierta cantidad de metros cúbicos podían cubrir, o si no, no. Eso es decisivo. Y si se les dio instrucciones, hay una responsabilidad compartida. Si no se les dio instrucciones y sí tenían que hacerse responsable de todo el funcionamiento, bueno, es evidente que las empresas entonces fallaron gravemente por su propia cuenta solamente. Eso es una distinción que hay que hacer bien clara, y para eso el sumario, para ambos lados, es decisivo. Yo creo que esto no se puede quedar así efectivamente. Hago una nota al pie respecto a las 3 referencias a los temas Sename. No se ha dicho, no se ha enfatizado, no se ha trabajado suficiente, no se dijo aquí, ¿ya? Para sacar de la discusión solamente del espanto que nos produce el caso de Sename, que es un espanto que sabemos de hace muchísimos años y no se ha hecho efectivamente nada, una cosa muy simple. Sename es un gran negocio para muchos. Hay muchos centros, comillas, particulares subvencionados, ¿ya? Entonces, ojo. Mira, yo creo que yo tampoco estuve aquí, tuve que viajar fuera en los días del fin de semana, y no lo vi, pero vi un poco las imágenes justo antes de viajar de vuelta a Chile y me asusté, ¿no? Entonces yo creo que independiente, a mí lo que me molesta mucho son estos lamentos, cada vez que pasan estas cosas, son este lamento que perdura 24, 48 horas. Sí, hay que colgar a los responsables, pero que hay cosas concretas que hay que pedir. Y yo creo que quizás lo que yo echaría de menos son esas cosas concretas que se les pueden pedir, no en el momento de la emergencia porque las autoridades están resolviéndolas. Pero ahora sí llegó el momento. Y yo quiero recalcar lo siguiente con respecto a Aguas Andinas. En 2013, nosotros tuvimos en enero y en febrero lluvias muy intensas y se produjo un corte de agua que afectó a 1.230 clientes, como dicen ellos. O sea, perdón, 1.230.000. Inmediatamente después de eso y de aplicar un estudio, se resolvió que Aguas Andinas se comprometió a hacer un plan de inversiones para evitar, y se le dijo con todas sus letras, para evitar que una cosa así, que provoca un daño sanitario impresionante, vuelva a ocurrir. Ese plan tenía contempladas 2 etapas. Una primera etapa era de $90 millones que terminó, se supone, el 2014. Había 7 nuevos pozos, 6 estanques de almacenamiento de agua, un ducto conector del envase del yeso con las Vizcachas. Yo no he visto ninguna información oficial de si eso se hizo o no se hizo. Y eso es algo que debiéramos nosotros los periodistas estar exigiendo, porque hay un dato que es importantísimo decirlo. Fíjense bien, los planes de inversiones de Aguas Andinas los pagamos nosotros. Sí. Porque en ese mismo compromiso, Aguas Andinas, con el Estado que regula, entre comillas, porque aquí no pareciera no haber regulación efectiva, se fijó un 1,2% de aumento de las tarifas que estamos pagando todos nosotros. ¿Para qué? Para resarcir el costo de inversión de Aguas Andinas. Que fíjense bien, fíjense que el año 2015 Aguas Andinas tuvo 120.000 millones de utilidades.
2015. ¿Por qué quiero recalcar? El doble de toda la inversión. Porque hay algo que está en la ley obsoleta, absolutamente obsoleta, que rige esta regulación. La ley le asegura, la ley que privatizó las sanitarias, que fue durante el gobierno de Eduardo Frei, firmada por el entonces subsecretario firmada por el entonces Guillermo Pickering, que hoy día es, fíjense, silla musical, presidente de Aguas Andinas. Y era hasta hace poco, no sé si sigue, uno de los directores de la empresa madre, Akbar. Y presidente de la Asociación de Empresas Sanitarias. Esa ley que firmó él y que hoy día él se beneficia como presidente de Aguas Andinas, le garantiza contra todo evento 7% de utilidades a las empresas privadas sanitarias. Pase lo que pase, desastre, lo que pase, ellas tienen asegurado un 7% de utilidades. Y además nos van a subir las tarifas de nuevo. Y termino solo con esto. ¿Alguien puede explicarle a los chilenos por qué pagamos el agua más cara de Latinoamérica? Y más que A mí me parece interesante porque este debate respecto a las responsabilidades tiene, y así creo lo ha demostrado tanto la visión de Alberto como de Mónica, una cuestión ideológica respecto de quién debe proveer servicios públicos. Y el implícito es, Aguas Andinas lo hace mal, Costanera Norte lo hace mal, ambos son responsables de lo que ocurrió, ambos no pueden tener en el fondo el rol desde el sector privado de proveer de un bien público. La alternativa, para hacerla súper simple, es que el Estado sea quien provea ese bien público, lo administre y además se fiscalice. Yo tengo la impresión de que cuando nos hacemos la pregunta respecto de quién es responsable de lo que hemos visto en los dos problemas, creo que tenemos que caer naturalmente en que el Estado es el último responsable. Es un mal regulador, fue un mal fiscalizador, efectivamente le aprobó los planes tanto a Aguas Andinas como a la propia Costanera Norte respecto de cómo evitar estos problemas en el futuro. Por lo tanto, si vamos a preguntarnos a quién hay que apuntar primero con el dedo para entender las responsabilidades, tenemos que asumir que no tenemos el Estado moderno con la musculatura suficiente para poder regular y hacer bien las cosas. ¿Hernán? Y no caer entonces en la simpleza, creo yo, de quedarnos simplemente con la responsabilidad de la empresa, que por de pronto tiene responsabilidades y espero que las multas y no sea, por último, el MOP que tenga que fijar al responsable, porque el MOP es evidentemente una parte interesada. Yo coincido con ese punto, que hay una responsabilidad del Estado, pero iría más allá en la pregunta también. ¿Es sencillamente falta de competencias técnicas del Estado o es un Estado que también está cooptado de alguna manera por empresas? ¿Por qué el Estado hace una ley como la que hizo, con un 7% de rentabilidad garantizada? Por ejemplo, ¿por qué permite las utilidades que tienen? No solamente Aguas Andinas, el resto de las empresas. Y ahí podemos cruzar de inmediato y ver que hay empresas de servicios sanitarios en Chile que están financiando campañas vía aportes reservados. Aguas del Altiplano, Aguas Araucanía, Aguas Magallanes, Aguas Nuevas hicieron donaciones en el 2005 y 2008. Empresas reguladas que dependen del Estado para sus rentabilidades y están haciendo aportes, incluso en este caso aportes legales, vía aportes reservados, además de todas las platas políticas de Aguas Andinas. Entonces, ahí hay un tema... Aguas Andinas no puede... Ojo, está violando su propia... Empresa regulada. Porque empresa regulada, claro. No. Perdón, porque hay empresa con propiedad del Estado. No, tiene un estatuto además Claro. de su casa matriz. Claro. Que no le de permite que no le permite. Y perdona, yo discrepo, Hernán. Yo estoy de acuerdo contigo. O sea, yo a lo mejor no estoy hablando buen español, pero yo no tengo ni una visión ideologizada de que el Estado lo hace bien o mal. Todo lo contrario. Aquí siento, el Estado lo está haciendo pésimo, no está regulando bien, y la empresa privada se está aprovechando la joyita de la corona, como le dicen en Akbar, en Barcelona, ¿no? En Aguas de Barcelona, como le dicen a Aguas para que Andinas. puedan, Alberto y Se Rafael. está aprovechando. Está bien, pero para responder tu pregunta, yo creo que efectivamente el Estado es frágil como regulador y como fiscalizador, y además el Estado debe ser el responsable quien fije el muro entre el sector privado y sus intereses y el bien público. Por lo tanto, también creo, y es lo que hemos aprendido a golpe, de que el financiamiento de la política no tenía una buena regulación, habían todo tipo de escapes y salidas, un sistema irregular que en la práctica era conocido por todos y se toleraba, y por supuesto, parte de las responsabilidades también están ahí. Yo los invito a meterse a la página web de Aguas Andinas y leer la página web, que es muy interesante porque además no está pensada en los clientes, está pensada en los inversionistas. Entonces todo lo explican a los inversionistas y es brutal. Yo les voy a leer un párrafo.
Con la finalidad de cumplir los planes de desarrollo comprometidos ante la Superintendencia de Servicios Sanitarios, Aguas Andinas lleva a cabo un importante plan de inversiones. Este riesgo financiero, entre paréntesis voy a ponerle, es atenuado debido a que las tarifas tienen incorporadas estas nuevas inversiones, lo que decía Mónica, lo que les asegura una rentabilidad mínima. O sea, esto es un mercado regulado para que el sistema financiero sea feliz. No es un mercado regulado para la regulación de los precios, para que las personas accedan fácilmente. Y respecto al tema de las sillas musicales, no nos olvidemos que el actual presidente de las concesionarias estuvo en su momento en el proceso de privatización de Aguas Andinas desde Hemos. O sea, los dos, el evento del fin de semana los une completamente. Y una cosa sobre los medios de prensa que sí quiero destacar. Sobre todo los escritos, que es donde más aparece este tipo de temas, los escritos en prensa. Siempre se habla mucho de los daños y perjuicios que generan los paros, las huelgas, las protestas, ¿no?, a la ciudad, qué sé yo, 2 millones de dólares, 15 millones de dólares. ¿Alguien ha calculado el daño y perjuicio público y privado que ha generado todo este problema con el agua y con la Costanera Norte? Esa cifra me gustaría verla mañana en el Mercurio. Rafael. A ver, 4 cosas muy rápido. La primera, cuando ocurren tragedias como esta, típicamente es responsabilidad de todos los lados. A mí me parece que tener un discurso en el que uno se carga en una única dirección a los pocos minutos de que algo así ocurrió, no solo es irresponsable, y creo que al final le hace daño a quien tiene ese discurso. Y creo que hay que dedicar los esfuerzos en otra dirección por parte de las autoridades, y me llamó la atención que estuvieran tan organizados en esa dirección. Un segundo comentario que puede ser políticamente incorrecto, pero aquí mi rol como economista es poner números sobre la mesa, así lo veo yo. Y esto es bueno recordarlo. Chile tiene la mejor tasa de cobertura en términos de agua en América Latina y tiene la menor tasa de infecciones asociadas a agua. Eso es algo que no era así antes de la privatización de estas empresas. La cobertura sí. La cobertura mejoró algo. Tiene que ver también con red de alcantarillado. Espérate. Si lo único que yo estoy diciendo, a ver, dejemos de lado la ideología en el siguiente sentido. Las concesiones, no, estoy pensando yo, las concesiones son un mecanismo que tiene un montón de virtudes y que tiene al mismo tiempo un montón de desafíos. Y que al final del día lo que hace es permitirle al Estado asumir ciertos desafíos que en otros contextos no podría haber asumido, por problemas de financiamiento o por problemas de gestión. Pero como decía Hernán, una condición necesaria para que una concesión termine siendo positiva es que esté bien regulada. Ahí está la responsabilidad de quien tiene que rayar la cancha. Y si la empresa no cumple con eso, bueno, hay tribunales a través de los cuales el Estado puede ir y hacer exigir incluso boletas de garantía y puede incluso quitar, ¿no es cierto?, las licencias. Pero el problema es que cumplen. El problema no es que haya incumplimientos de la empresa. Acá el problema es que cumpliendo se provoca todo esto. Por eso en este caso a mí me parece que si uno quiere tratar de proporcionar las responsabilidades, tiene que reconocer que aquí hay un defecto que, guardando las proporciones del drama del Sename, tiene que ver al final con lo mismo, tiene que ver con un Estado, yo no quiero hacer la comparación entre el agua inundando locales, por muy dramático que sea, y la muerte de esta niñita, pero aquí lo que hay es un Estado que es tremendamente frágil en su gestión y que tiene una incapacidad asombrosa para evaluar de manera inadecuada la necesidad de inversiones. Lo que está ocurriendo hoy día y lo que ocurrió, y a mí me llama la atención, perdón, la discusión que se dio, porque han aparecido incluso algunos oficios, yo tengo acá, del inspector fiscal, que es la persona que tiene que desde el Ministerio de Obras Públicas revisar que las cosas se estén cumpliendo, durante los últimos días, que yo me imagino que el gobierno hizo público, donde se habla de cierta carta que se le mandó a la empresa, y la verdad que lo que ocurrió acá fue simplemente que se había hecho una inversión para soportar un cauce, una cantidad de metros cúbicos de agua a través de un cauce, que era, como tú muy bien dijiste, casi la mitad del que terminó siendo. Y eso es algo que debió haber pensado hace bastante tiempo atrás el Ministerio de Obras Públicas cuando definió esa exigencia a la empresa. Y me llama mucho la atención, y con esto termino, que habiendo tenido información todos nosotros, porque hoy día Internet te lo permite, sabiendo que hay una probabilidad altísima de que esto ocurriera, porque esto aparecía desde el día lunes pasado, y yo estuve con el intendente Orrego, de quien tengo la mejor opinión, en una presentación en el CEP, planteando que se venía un fin de semana complicado el día miércoles, y resulta que el día jueves y el día miércoles en la tarde no tuvimos a las autoridades conversando con la empresa, ni tuvimos tampoco a la empresa tocando la campana diciendo quizás lo que definimos algunos meses atrás no va a alcanzar. Deberíamos nosotros cortar este muro que hicimos y permitir que el cauce del río natural se lleve el agua. En caso que esto ocurra, la empresa no tocó la campana y el Estado estaba en otras tareas.
A mí eso me llama mucho la atención. Solo decir que la explicación para todo esto está muy cerca de todos nosotros y la hemos visto todo este tiempo. La confusión entre quiénes son los políticos y quiénes son los empresarios, la articulación total, hace que sean un mismo actor. O sea, presidentes de los concesionarios de Chile, Claudio Homan, Germán Chado y Clemente Pérez, Rodrigo Álvarez, Juan Eduardo Saldivia, políticos. Entonces, ¿por qué las empresas tienen de presidentes de sus corporaciones gremiales a políticos? Bueno, porque esa trenza está completamente articulada y eso es lo que los chilenos han visto y esto no es no estoy descubriendo nada, es lo que dicen todo el día. Entonces, aquí hay un sentido común que ya vio esta realidad y esta realidad es la que tiene que cambiar y es la que hace completamente inoperante tanto al Estado por atrofia, porque no tiene poder, porque no tiene capacidad, porque resulta que está cooptado, y tanto a la empresa por hipertrofia, porque la empresa es la que define todas las condiciones, y eso es lo que estamos viendo. Cuando tienes 200 millones de dólares de utilidad y no haces la inversión de 90 millones de dólares, y una inversión que es menos que es la mitad de la utilidad de un año. O sea, ningún economista del mundo diría, no era viable hacer esa inversión a tal velocidad. Es completamente obvio que se podía. Pero a mí me gustaría recoger lo que dijo Rafael, porque me parece que sí, hay un parangón. O sea, si aquí no se está fiscalizando, es una falla del Estado, pero hay que buscar cuáles son las razones, cuáles son las causas. Y a mí, nuevamente, me produce, y esto no tiene nada que ver con ideología, porque son todos los sectores, a mí me produce inquietud. ¿Por qué no hay apuro en transformar esta ley anacrónica? ¿Por qué no hay apuro en transformar las facultades del Estado y en fortalecer la capacidad fiscalizadora? ¿Para qué? Para que paguemos tarifas normales menos caras, para que no nos ocurran este tipo de cosas. ¿Por qué no hay apuro en el Congreso? Y ahí uno se hace una pregunta y dice, Aguas Andinas está pesando coladita en este asunto del financiamiento ilegal de la política. Y sin embargo, si uno suma, perdón que sea autorreferente, los reportajes de CIPRE al respecto fueron bastante contundentes, entregó como Soquimich, es un pulpito que le entrega a todos los sectores. Entonces uno se pregunta, ¿por qué no hay apuro? ¿Será porque hay más de 1.700 millones entregados en 4 años a los políticos? Bueno, pero acordemos que aquí por lo menos hay un cierto consenso. La primera negligencia, a propósito de la pregunta primera, sobre la responsabilidad y sobre la reacción del gobierno de apuntar a decir que esto no fue la naturaleza y sino que más bien radicaba en las empresas, es que aquí la negligencia número 1 está en el Estado. Primero, como fiscalizador y regulador de las empresas, y segundo, por tener un sistema de financiamiento de lo público donde los intereses privados han tenido por muchos años un poder que no les corresponde. Punto. Ahora es culpa de lo público que lo hayan pasado por encima. Vamos a ir a la pausa. Antes, la respuesta, estamos hablando precisamente de ese tema. ¿Cuál es la respuesta que están dando hasta ahora nuestros encuestados en Twitter? Esa es nuestra pregunta. Frente al temporal en la zona central, ¿quién cree usted que lo hizo peor? ¿El Estado, Aguas Andinas o Costanera Norte? ¿Tenemos resultados parciales o no? No. Ya, los vamos a decir a la vuelta de comerciales. Ya volvemos con más. Esto es Ciudadanos en CNN Chile. Estamos de vuelta en Ciudadanos. Recuerda comentar con el hashtag CiudadanosCNN. Rafael Berguán tenía la palabra sobre el debate en que estamos después de la crisis del agua del fin de semana. Sí, yo solo quiero agregar un tema, porque Mónica hizo una pregunta y yo no quiero ser ingenuo. Yo estoy seguro que aquí las empresas tienen parte de la responsabilidad y no tengo ninguna duda. Yo soy de los que he dicho varias veces acá que no creo tampoco en la autorregulación. Dicho lo anterior, sí quiero agrandar un poquito más esta discusión, porque al final este es un país en el que los desastres naturales ocurren a cada rato. Sí, claro. Leía por el otro día que en el BID se hizo una estimación y Chile es el país en América Latina que ha gastado más plata en los últimos 20 años desde el fisco para resolver este tipo de problemas. Son 200 millones de dólares al año. Y digo esto porque dos cosas más. La primera, el mismo informe del BIP decía los desastres naturales no son naturales. La naturaleza tal vez gatilla el problema, pero pasan a ser desastres naturales de verdad y están en la televisión cuando afectan a gente frágil, cuando se mezclan con pobreza. Lo que pasó ayer es muy inusual. En general lo que sucede es que son las poblaciones, son los lugares donde la gente, ¿no es cierto?, marginada, es la que más sufre con estas cosas. Digo todo esto porque en Chile hay un proyecto, a propósito de tu pregunta, de reforma a la ONEMI.
Ese proyecto entró al Congreso el año 2011. Tú preguntabas y tú decías, ¿qué pasa que estas cosas no se hacen? Yo no es que no crea en las conspiraciones, pero en este caso no quiero pensar en una conspiración. Yo aquí lo que quiero es creer que el Estado simplemente no tiene la capacidad de asumir su desafío como corresponde. El proyecto de la ONEMI, que según palabras de la presidenta Bachelet es absolutamente esencial, palabras del año 2014, está todavía en segundo trámite en el Congreso. ¿Qué está pasando? No está entre las prioridades. Y de esto hablamos todos los años. Y la gente pobre es la que más sufre. Yo creo que al final este es un problema de incapacidad de gestión del Estado. Estoy convencido de eso. Vamos a hablar del proceso constituyente. Ha sido objeto de comentarios, de críticas durante toda la semana pasada, también de anuncios que hizo la presidenta Bachelet en cadena nacional. Vamos a la nota y lo comentamos. Queridos compatriotas, como país tenemos una oportunidad única de poder escribir entre todos nuestra Carta Fundamental. La Presidenta de la República presentará al país. Si participas de este proceso, tu opinión será parte de esta Constitución. Este es un proceso sucio, de mal olor, cuando la cadena se abusa, no hay simetría, cuando el Consejo de Observadores está desacreditado. Nosotros no lo hemos visto. Construyamos, debatamos, pero no vengan a instalar un proceso chanta. Participativa del proceso constituyente nos sueño de equivocarme, pero creo que el proceso de este debate no va a llegar demasiado lejos. Qué bueno lo que me dicen acá, que hubo una aclaración respecto a los dichos. Chanta, trampa, sucio, de mal olor fueron algunas de las palabras que escuchamos, además de lo que ustedes ya escucharon de José Miguel Insulza, que fue otro de los temas más comentados. Hizo una crítica muy fuerte y luego se retractó Insulza respecto al proceso constituyente. Hernán Larraín, miembro del Consejo de Observadores. Hoy tuvieron reunión. Hoy tuvimos reunión. ¿Fue el vocero de gobierno? Fue el ministro Marcelo Díaz. ¿Cómo estuvo esa reunión? Estuvo intensa. El ministro de alguna manera precisó y le dio contexto a sus dichos de la semana pasada, en particular ese titular del Mercurio sobre que nos habíamos como Consejo sobrepasado nuestras atribuciones. Él señaló que eso tenía un sentido positivo. Y de alguna manera le dio un contexto y defendió lo que estaba haciendo el Consejo. Pero obviamente el Consejo ha tenido una tarea compleja desde el principio. Este es un proceso inédito para todos. ¿Qué es lo más complejo, crees tú? Yo creo que la incertidumbre que genera una etapa de participación ciudadana respecto de un debate constitucional que no es tan claro, respecto al cual no hay institucionalidad, no hay experiencia en nuestra democracia, donde obviamente la oposición siente que este es un proyecto de gobierno, fue un compromiso de Michelle Bachelet, ¿cierto?, en su campaña, por lo tanto tampoco lo siente propio, no siente que sea una política de Estado, más bien una política de gobierno. Tiene como oposición que cumplir su rol de fiscalizar y sentir de que si va a haber un proceso de participación ciudadana, todos puedan participar en igualdad de condiciones. Y esa de alguna manera la tarea del Consejo, ¿cierto?, garantizar que haya transparencia y ausencia de sesgo. Y el Consejo además tiene, desde su decreto que le da nacimiento, atribuciones más bien reducidas. Nosotros hemos buscado más bien políticamente poder constituirnos y efectivamente dar y cumplir con esa misión. Por lo tanto, yo creo que la incertidumbre, la oposición que ve esta política como una política de gobierno y no de Estado, y en general, la idea de que la ciudadanía participe y construir un debate constitucional de abajo hacia arriba, y no como ha sido históricamente en nuestro país, de arriba hacia abajo, hecha por expertos y por la élite, es algo yo creo que en el fondo es lo que más genera incertidumbre. De Insulza hasta mi padre. Toda la derecha. Sí. El Partido del Orden. Toda la derecha. Está muy preocupado. Sí, a ver, yo creo que es bastante claro. Las críticas de la última semana son críticas que vienen por derecha. Eso tengámoslo claro, en el sentido de la participación, el temor a la participación. Eso es bastante claro. Las críticas originales habían venido por izquierda diciendo, oye, pero esto no genera ninguna capacidad vinculante, son simplemente reuniones que hacen la mímica de una participación, y ahora resulta que viene la crítica por derecha básicamente porque lo que teme ese grupo entiende que estos cabildos no tienen capacidad vinculante y por tanto ese no es el temor es que se abra la puerta a la participación. Y eso es muy inteligente porque efectivamente los conservadores, hay algo que tienen muy brillante en la historia, es entender cómo pequeños detalles pueden terminar muy lejos, manejan bien la teoría del caos. Y en ese sentido están pensando en la posibilidad de que esto abra una agenda para el gobierno por una razón muy sencilla. De todas las reformas del gobierno, esta es la única que tiene datos de superestrella. Y un gobierno que quiere crecer
va a tratar de juntarse con reformas que tengan 50, 60 puntos y no con las reformas que están en 30 o 25. Por tanto, la tendencia del gobierno va a ser a constitucionalizar el futuro. Y la derecha lee rápidamente que si no votan rápidamente eso, puede transformarse esto en un camino sin salida, donde el gobierno se ve obligado, sin quererlo, porque hay que decirlo con claridad. Michelle Bachelet ha sido enfática desde el principio. No le interesa la Asamblea Constituyente ni nada que se le parezca, ¿no? Pero el gobierno, sin quererlo, puede verse encima de tener que promover una iniciativa de esa naturaleza o algo parecido, dado que es su único soporte electoral hoy día. Yo voy a hacer un muy breve comentario, donde no creo estar de acuerdo contigo, Alberto, es que yo veo que la nueva mayoría no tiene una sola cara. Hay una parte de la izquierda que le teme a la participación, le teme al proceso constituyente. Me atrevería a decir que la concertación, Insulza es un buen rostro respecto a eso, no quiere que esto avance. Y en ese sentido, creo que... y por eso la presión que ha estado sometido a todo el proceso y... ¿Cuál es el temor? A debatir constitucionalmente... Pero en lo concreto, yo digo, ¿cuál es el problema concreto? Porque ¿sabes lo que me pasa? La incertidumbre que genera abrir una conversación respecto de lo cual la élite siente que la ciudadanía desconoce, no tiene la información. Es que la gente no entiende finalmente porque creen que la Constitución está por allá lejos. Y cuando yo escucho todo eso, yo digo, perdón, estábamos hablando recién del agua. Si me hablan de Constitución, yo quiero saber cómo la Constitución va a garantizar en un clima internacional, cuando digo clima de verdad, el clima, en un mundo en que la incertidumbre del derecho al agua es mundial, cuando las crisis y las guerras que vienen son por agua, ¿cómo la Constitución va a garantizar que el bien común del agua, acceso a todos los chilenos, esté por encima de, por ejemplo, compañías mineras que sin agua no hay mina? Por ejemplo, yo quiero saber cómo la Constitución no va a ser solamente lírica, y me va a decir, se garantiza la educación hasta la secundaria. No, yo quiero saber por qué y cómo el Estado va a garantizar que no haya 100.000 niños que no van a ningún colegio, están en algún lugar. Haya políticas públicas, cómo la Constitución va a ser garantía de que seamos mejores, de que sea un país que proteja a los débiles. O sea, no es solamente lírica. Yo tengo la impresión de que el temor de repente tiene que ver con eso. Una Constitución que se desmenuza cuando llega a la tierra y tiene que ver con mis derechos, cómo se ven reflejados ahí. Yo creo que es al revés. Yo creo que hay un temor de aquellos que miran esto desde una experiencia, si tú quieres, más académica, que yo respeto profundamente, los Correa Sutil, por ejemplo, y el mismo Insulza por su experiencia en política, que no solo miran esto con escepticismo por la brecha que hay entre las expectativas y lo que va a terminar siendo el resultado, o la, si tú quieres, participación y lo que va a terminar siendo en términos de representatividad, sino que además están preocupados, no solo son escépticos, están preocupados. Y están preocupados porque entienden perfectamente que una Constitución no es cualquier cosa. Una Constitución es un lugar en el cual se tienen que definir temas bien específicos. Se definen las razones para reemplazarla, se definen los derechos constitucionales, se tiene que definir el régimen de gobierno y un par de cosas más, tal vez el rol de los tribunales, el régimen político, ¿no es cierto?, a propósito de la discusión de si es presidencial, parlamentario. Son todas preguntas que a mí me quedan grandes, que son complejas y que yo no creo que puedan terminar siendo resueltas en un proceso como este, por muy bonito que ese proceso termine siendo. Y cuando tú decías hace un rato atrás que el gobierno tal vez tiene la posibilidad de agarrarse de una reforma que no está siendo evaluada entre 20 y 30, eso puede rebotar, porque a mí no me extrañaría que ante un conjunto de expectativas en un mundo en el cual la gente no entiende lo que es una Constitución, que no se vean satisfechas, termina al final, en un año más, la gente más insatisfecha de lo que estaba al comienzo, sintiendo que una vez más le ofrecieron algo que no era cierto, que había letras chicas y que le mintieron. No, digamos que Pinochet entendía muy bien lo que era una Constitución. Bueno, entonces... Bueno, para eso tuvo un coro que se lo hizo, ¿no? Bueno, pero justamente ahora la idea es que efectivamente una Constitución se hace... La Constitución es la política. O sea, cuando hablamos de política, hablamos de la Constitución. Y para entender... La política de Aristóteles está escrita a partir de 270 constituciones. De eso a partir de eso se entiende. Y distribuye el poder entre las clases. Esa es la razón fundamental. No estoy hablando de Marx, hablo de Aristóteles. ¿Ya? Entonces, ese es el asunto que está en juego. Aquí, ¿sabes cuándo apareció el temor? Es muy simple, es mecánico. Apareció el temor el día en que dijeron, inscríbanse las personas que quieren participar en el proceso constituyente. Y tuvieron superávit de inscripciones.
en un país que nadie quiere ir a votar, nadie quiere hacer nada, resulta que se inscribe mucha gente. Y dijeron, maldita sea, participación. Es curioso, pero todos llaman a la participación, hacen campañas para que la gente vaya a votar, y cuando la gente quiere participar, dicen, ¿y qué es esto? ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Por qué la gente aprueba esto? Ese es el temor a la política. Chile ha tenido una historia de temor a la política, una historia de política de baja intensidad basada en la lógica portaliana, con un espacio público mínimo, totalmente mínimo, destruido muchas veces cada vez que se desarrolló. Pues bien, la Constitución es la posibilidad de tener ese espacio público donde se va a dirimir los temas de regionalización que le importan a las regiones, los temas de pueblo originario, donde se va a dirimir efectivamente el estatuto político, los derechos de los ciudadanos, donde se va a dirimir un conjunto de temas que nos importan a todos, pero a que la gente durante años le quisieron convencer de que no le servían a nadie. Y hoy día que se está acercando esto es una buena noticia y salen todos asustados. A mí hay dos frases que me llaman la atención de lo que he escuchado de la élite política. Uno, este temor de que se vaya a politizar el proceso por la cercanía con las elecciones municipales, que me parece una contradicción maravillosa. El temor de que la discusión sobre una constitución se politice, cuando es la discusión política por esencia, la constitución, la base de todo el fundamento político de una sociedad. Y otra, una frase de Hernán Chadwick, cuando dice, estoy muy de acuerdo con mi amigo José Miguel Insulza en las críticas que él hace. De Andrés Chadwick a José Miguel Insulza. Es que ahí está precisamente el problema. Yo creo que el punto fundamental es por qué se va a entender que de nuevo cualquier reforma, cualquier discusión sobre la Constitución va a tener que ser sencillamente una discusión entre algunos amigos en una élite política. ¿Por qué no es posible al menos hacer el ejercicio? Yo estoy de acuerdo, muy precario, muy incierto en cuanto a sus consecuencias, de que por lo menos los chilenos puedan ponerse a conversar, a discutir. ¿Cómo no va a ser bueno que los chilenos, o algunos chilenos, los que estén interesados, aunque sea muy poco, aunque sean 100.000, 50.000, 10.000, puedan dedicarse un día a juntarse por un par de horas y conversar, debatir sobre el país que quieren? ¿Cómo eso no va a ser en sí algo positivo, más allá de todo lo criticable que puede hacer la falta de claridad sobre cómo sigue el proceso para allá? Pero yo siento que al menos hay un germen que ojalá muchas personas tomaran desde distintas posiciones políticas, desde distintas ideologías, para decir, bueno, ¿por qué no vamos a poder algún día conversar, algún día juntarnos en un asado, a lo mejor, no a conversar sencillamente sobre el partido de fútbol, sino a conversar sobre lo que queremos en la Constitución? Eso me parece que es muy bueno. A ver, estamos todos de acuerdo, me imagino yo, en que el problema de esta Constitución es que tiene un pecado original, es su origen. Y cualquier proceso que trate de avanzar en una dirección... ¿Y su ejercicio? Bueno, hay una discusión válida, me parece, en términos del rol que juegan las mayorías, ¿no es cierto?, y la incapacidad para ser mayoría que tienen las mayorías, y yo también comparto esa preocupación. Pero aquí fundamentalmente lo que hay es un problema. Recordemos que esta es la Constitución que más se ha reformado en la historia de Chile. Tengo entendido que son más de 100 reformas las que se han introducido, y tiene la firma del presidente Lagos, ¿no es cierto?, del año 2005. Si hubiese sido origen, se habría cambiado el 90. Bueno, a mí lo que me preocupa, yo valoro el proceso, yo no espero de este proceso. Y en ese, a ver, el que el mismo gobierno haya dado todo tipo de señales, que no espera que del proceso surjan de verdad propuestas que terminen necesariamente en la Constitución, a mí me tranquiliza. Porque yo no creo que de un proceso como ese vaya a salir una mejor Constitución. Si bien valoro el hecho de que nos juntemos como país y reflexionemos en torno a estos temas. Me preocupa, sin embargo, que terminemos validando un cambio en la Constitución o cambios que terminen con una peor constitución, una constitución donde aparezcan derechos sociales, por ejemplo, que transformen, que transformen la política pública en un instrumento de la Constitución. ¿Peor según quién, Rafael? ¿Por quién define lo que es una constitución peor? Bueno, yo creo que hay bastante evidencia en el mundo con respecto a qué es lo que es una buena constitución. Una constitución tiene que garantizar mayores derechos, una constitución tiene que ser suficientemente lacónica para que garantice, ¿no es cierto?, ciertas bases que permitan que vivamos en comunidad adecuadamente. Para que no y no generar expectativas que después terminen incluso dificultando la más básica de las responsabilidades que el Estado, que es hacer la política pública. Yo creo que le apuntaste a algo que a mi juicio es central, el miedo. Ese miedo visceral que corroe a algunos de que la Constitución vaya a abrir unas puertas para determinados derechos. Y yo creo que el miedo que deberíamos tener es a esta situación que tenemos hoy día, en que frente a cualquier ley en que hay una dificultad, hay una contraposición, los políticos no se pueden poner de acuerdo, va al Tribunal Constitucional o va al Poder Judicial y se judicializa la política. Yo creo que esta situación, tal cual está hoy día, con un Tribunal Constitucional que está funcionando como lo pensó Pinochet en su mejor época de esplendor, que un horror. Del tribunal, de verdad, o sea, yo creo que esto sí que es grave. Porque las cosas, los temas importantes están llegando ¿dónde? O al Tribunal Constitucional o a los tribunales de justicia.
Eso no es un país serio. O sea, lo que tenemos hoy día es un entuerto y entre medio retorcido por el miedo. ¿Miedo de qué? ¿A qué? Si lo que tenemos hoy día debería darnos miedo. Una constitución con demasiados principios tiene el peligro de terminar aún más en los tribunales de justicia. Déjame poner, creo, en contexto una situación como bien compleja de este proceso, y es la desinformación. Hoy día conocíamos una encuesta de CADEM que decía que el 81% de los chilenos desconoce de cómo participar. O sea, si hay algo que las personas que le parece interesante, positivo y una oportunidad, esta etapa de participación ciudadana, deberían ver como miedo, es que se desconoce por parte de la ciudadanía la participación. Y quiero decirles que los encuentros locales parten este sábado. Por lo tanto, hay un problema bien grueso y en eso hay una responsabilidad importante del gobierno. Ahora, aquellos que están preocupados por abrir este espacio de participación ciudadana, tal vez habría que recordarles que dentro del proceso constituyente que dibujó este gobierno, la siguiente instancia es el Congreso. El Parlamento, que es neurálgico, ¿cierto?, en nuestra arquitectura institucional, sigue siendo quien va a tomar un rol fundamental. Los quórums, que todos conocemos y algunos consideramos excesivos, pero van a ser fruto de una discusión, siguen estando presentes. Por lo tanto, ¿por qué no abrir una etapa de conversación? Efectivamente, hay un riesgo con el exceso de expectativas, de que la gente sienta de que por el hecho de debatir una constitución, la constitución va a ser propia y va a ser la constitución que ellos esperan, y no, en cambio, un acuerdo entre muchos. La Constitución, sabemos todos, es la casa común y no la visión ideológica de un grupo respecto de otro. Yo creo que esa es una cuestión bien de fondo. ¿Quiénes de acá van a participar en los encuentros locales o les interesa participar? ¿Vas a participar? Yo voy a participar. ¿Mónica? No puedo este fin de semana, pero voy a participar después. ¿Rafael? No estoy todavía... Sí. ¿Alberto? ¿Sí? Sí. Quiero hacer un punto sobre lo que decía Hernán. Yo creo que hay un compromiso que tienen que tomar también la élite política, la élite intelectual, todas las élites de un país respecto al tema de la ignorancia. Con la excusa de la ignorancia en la historia de Chile, se ha fomentado muchas veces la ignorancia. Con la excusa de la ignorancia, se dijo que no se le podía dar democracia a mitad del siglo XIX a los chilenos. No se le podía dar el voto a las mujeres. No se le podía dar el voto a las mujeres. Con esa excusa hemos mantenido la ignorancia. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es decir simplemente no. No podemos, o creemos que realmente el 80 o el 50 o el 40% de los norteamericanos leyeron la discusión del federalista sobre cómo redactar la Constitución norteamericana. Es evidente que no. Es evidente que no, pero no podemos ser tan irresponsables de darle un premio a la ignorancia. Vamos a revisar los resultados de nuestra encuesta en Ciudadanos. Esta fue la pregunta. Frente al temporal en la zona central, ¿quién cree usted que lo hizo peor? ¿Ya? ¿Y la respuesta? Va a aparecer por ahí ya. Esto es un despliegue para mostrar que el estudio es grande, para que ustedes vean. Ya. En este plasma vamos a mostrar entonces el resultado de la encuesta. Aquí está. 47% dice la Costanera Norte, 38% el Estado y 15% Aguas Andinas. Costanera Norte fue la más perjudicada en el resultado de esta encuesta entonces de los televidentes de Ciudadanos. Muchísimas gracias por su sintonía, muchísimas gracias por sus opiniones, por haber participado en la encuesta. Gracias a ustedes también por habernos acompañado. Nos vemos el próximo lunes en Ciudadanos.